amigos, bienvenidos a este unboxing y revisado de la tableta digital Huion H640p. Esta es una tableta digitalizadora de tamaño compacto con un espacio de 6.3 x 3.9 pulgadas. El modelo, como lo dije, es el H640p. Es el modelo que hemos conseguido para este unboxing. Y aquí también podemos observar algunas de las características que tiene. Si gustan pueden hacerle pausa al video y revisar a más detalle sus características. Igual lo estaré dejando aquí en el video para que ustedes lo puedan revisar. Vamos al desempaquetado y procedemos a abrir ahora nuestra caja. Recordarles que esta tableta digitalizadora está alrededor de 65 a 80 dólares aproximadamente, dependiendo del lugar en donde la compren. Y lo primero que nos encontramos es con la tarjeta, en la cual nos muestra en qué página descargar el driver, y esta tarjeta a la vez es una tarjeta de garantía. Aquí tenemos la tableta, vamos a dejarla a un lado de momento y vamos a ver qué nos trae. Tenemos un guante, el cual al tacto parece de un muy buen material, de una muy buena calidad, es bastante elástico. Vamos a probarlo de igual forma. En realidad esto nos va a servir muchísimo al momento de estar dibujando o haciendo trazos para evitar que nuestra tableta se raye. Y tiene grabado el logotipo justamente de la tableta. Adicional tenemos algunas puntas que nos vienen, tenemos aquí 10 puntas. Esta edición de la tableta nos vino con 10 puntas adicionales y ya vamos a ver más adelante las otras puntas también. Por otra parte tenemos lo que son los manuales, ¿no? Los típicos manuales. También tenemos lo que es una guía de usuario, que es una guía un poco más completa para lo que es el uso de nuestra tableta gráfica. Ahí vemos, viene de esta forma. Muy bien, acá tenemos lo que es nuestro cable que nos servirá obviamente para poder hacer la conexión de nuestra tableta a nuestro computador. Vamos a abrirlo para poder observar el largo, aunque se observa obviamente con una longitud bastante buena, y así es más que suficiente para poderlo conectar. Viene con un puerto USB normal y el otro conector es un micro USB. Este es el que va conectado a la tableta gráfica, como podemos ver ahí. Muy bien, adicional tenemos algo que me gustó y me llamó bastante la atención, que nos viene con dos adaptadores. Estos dos adaptadores son USB 3.0, como lo podemos observar, y tenemos un adaptador, en primer lugar un micro USB, que nos va a servir para conectar obviamente a un dispositivo como un teléfono, y un USB tipo C, que también obviamente los teléfonos actuales, la mayoría están viniendo con este conector y va a sernos muy útil para poderlo conectar. Recordar que tiene compatibilidad con Windows, con Mac y con Android. Aquí vemos lo que es el lápiz. El lápiz en realidad tiene unos materiales de muy buena calidad. Está fabricado con silicona, lo que es la parte de la empuñadura, lo que garantiza una excelente calidad. Viene grabado ahí justamente la marca de la empresa Huion, y en sí la parte superior es plástico y la otra parte obviamente es una especie de silicona que es mucho más suave al tacto. Es un lápiz bastante liviano y que utiliza una tecnología de resonancia electromagnética para no usar lo que es batería. Y aquí tenemos el soporte, el cual nos sirve también para sacar lo que son las puntas y reemplazar las puntas del lápiz. Y este soporte en la parte interna, vamos a observar que en la parte interna tenemos más puntas de reemplazo. Aquí tenemos 8 puntas, en conjunto con las primeras puntas que ya vimos en el inicio, tendríamos 18 puntas para poder intercambiarlas, y este obviamente nos sirve para poder reposar lo que es el lápiz. Bien, aquí ya podemos observar la tableta. Es una tableta bastante ligera en realidad, y tenemos en la parte izquierda 6 botones. Estos 6 botones
nos permitirá un acceso rápido a distintas herramientas las cuales nosotros necesitemos programar. Podemos programar de acuerdo al programa que estemos usando o un comando para todas las aplicaciones que nosotros usemos. Su construcción es muy buena, tiene excelentes materiales, una muy buena calidad y tiene en la parte derecha un bloqueo que sirve justamente para bloquear estos accesos rápidos que tenemos en la parte izquierda. Recordar que los 8192 niveles de sensibilidad de presión permiten la imitación en sí de la entrada de los trazos que usamos. Adicional a ello, en la parte posterior cuenta con unas gomas, lo cual nos servirá para que se evite el deslizamiento al momento de que la tenemos a la tableta sobre nuestro escritorio. Muy bien amigos, ahora sí pasamos a la instalación. Para ello deberemos ir a esta página huion.com download, vamos a digitar y aquí lo que vamos a realizar es buscar nuestro modelo de tableta, en este caso H640p, ahí como vemos ya la ha detectado. Verificamos que sea el modelo y verificamos para qué sistema operativo lo vamos a usar. Buscamos el driver y voy a descargar la versión 2020, ya que anteriormente descargué la versión 2021 y tuve ciertos inconvenientes que no reconocía la presión del lápiz. Entonces he optado por esta versión, vamos a abrirla. Aquí se nos descargó un archivo comprimido y nos está pidiendo que cerremos todos los programas de pintura o programas gráficos. Aquí simplemente nos quedaría colocar e instalar. Damos a instalar, aceptamos los términos que se nos están presentando y listo, tendríamos ya instalado ya nuestro programa. Vamos a abrirlo y bien, esta es la apariencia que tenemos, ¿no? Tenemos aquí las distintas opciones. Es en realidad algo bastante básico pero que nos será muy útil. En la primera parte lo tenemos los botones y aquí podríamos configurar dándole clic. Vamos a presionar la letra o el comando al cual queremos dejarle configurado esa tecla en nuestra tableta y también tenemos la configuración de lo que es el lápiz. Podemos aquí configurar la presión del lápiz, tenemos ahí algunas regulaciones que se podrían realizar y por otra parte también tenemos la configuración de los dos botones con los que viene nuestro lápiz y también podemos dejarlo activo o no activo dependiendo de cómo necesitemos. Tenemos aquí lo que es el área de trabajo en donde podemos ir modificando algunos parámetros, de igual forma el área o los grados también para poder girar. Bien, entonces para poder ejemplificar vamos a realizar aquí algunos trazos. Como podemos observar, mientras más presión vamos a hacer, más gruesa es la línea. Aquí estamos haciendo una presión bastante suave para poder realizar estos trazos. Vemos que responde de una muy buena forma y al momento que presionamos con más fuerza pues se hace la línea mucho más gruesa y aquí vemos que su sensibilidad es muy buena. Podemos dibujar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de lag y recuerden también tener activado en esta parte la opción de presión de la pluma para que pueda estar también habilitado. Esto es en la configuración del pincel y también tener presionado en esta parte para que se pueda activar la presión y que puedan usar su tableta sin ningún problema. Aquí vamos a hacer algunos trazados. Esto en realidad lo he puesto en una cámara rápida. No ha sido un dibujo que ha demorado mucho tiempo, pero por cuestión del tiempo del video lo hemos puesto en cámara rápida. Ahí, como podemos observar, responde bastante bien. Este es un dibujo, recalco nuevamente, muy sencillo, pero como para poder saber las funcionalidades que tiene esta tableta, en realidad es más que suficiente y ustedes lo están notando. Esta tableta gráfica la recomiendo mucho en realidad, porque me ha sorprendido mucho la tecnología que tiene, la sensibilidad que tiene. El lápiz es muy bueno, la calidad de construcción de la tableta es muy buena y para el precio en realidad
es una excelente compra la que pueden ustedes realizar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para recibir más contenido. Soy Juan González y nos vemos en el próximo video.